Señores, nosotros venimos de una serie de videos denunciando cosas que están pasando. Pero, ¿hasta qué punto usted que está viendo este video y los demás usuarios tiene responsabilidad? Nosotros se lo vamos a decir aquí. Normal. Y le vamos a dar su boche, que usted hay que darle su boche, se lo vamos a dar. Real. Pero se lo vamos a dar después que usted se suscriba al canal, active la campana de notificaciones, haga clic en me gusta y no se olvide, después que usted escuche lo que le vamos a decir, deje su comentario de si usted está de acuerdo o no. O si usted no va a dar un boche para atrás o qué es lo que usted dice. La doble moral que existe en los medios, el exhibicionismo que existe, la vagamundería que existe. Pero ¿y hasta qué punto el usuario tiene la culpa? Porque si usted se muestra en las redes, es porque hay un público que lo quiere ver. Y toda acción trae una reacción. Si usted se pega a base de vagamundería, de decir dicho, de hacer cosas mal hechas, es porque hay un público que eso es lo que quiere. Y lo está apoyando en eso. Porque hay sociedades que rechazan eso. ¿Por qué nuestra sociedad no lo hace? ¿Hasta qué punto usted tiene la culpa? ¿Por qué es que usted como usuario, o nosotros incluidos, promovemos la vagamundería por encima de las cosas bien hechas? ¿Por qué es que una violinista, por qué es que una gente que corre, por qué es que un atleta no se da a conocer más que un vagamundo haciendo lo que quiere en las redes? ¿Por qué? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál usted cree que es su responsabilidad? ¿Cuál usted cree? Bueno, a medida que avanzan los días nos damos cuenta que en nuestro país hay un problema. Y este problema que ha surgido, nosotros puede hacer que en algún momento usted como yo y los que estamos aquí, tuvimos que ver en un 90% con cierto contenido que se está dando en un nivel que lo que está dejando el problema. ¿Cuál es? Lo que estamos viviendo hoy en día. Vemos que se ha denigrado la mujer, vemos que el morbo vende, vemos que la basura hasta en la música vende, por encima de lo que realmente importa y tiene valor. Entonces, ¿dónde fue el eje del problema, Joel Martínez? Yo te voy a decir algo. El ser humano, que lo he visto yo con mis propios ojos, le atrae más lo negativo, lo prohibido, que lo positivo. Algo intrínseco, algo intrínseco del ser humano. Entonces por eso que dicen que siempre han dicho que el sexo vende, que el morbo vende. ¿Tú entiendes? Porque en realidad llama la atención lo prohibido. Son deseos primitivos. Ajá. Pienso que el ser humano no cambie esa forma o ese concepto primitivo. ¿Cómo se le diría eso? Es que no lo va a cambiar. Esa mala práctica. Porque una mala práctica. No, hay algo que se llama que es algo, es como viene siendo como lo primitivo, que es como algo que es de uno. Pero sigamos, si no te acuerdas, uno tiene que cambiarlo, no cambie esa forma y vea al mundo con otros ojos. Yo pienso que las cosas van a seguir como están igual. También yo pienso que las personas que crean ese tipo de contenido para ese público selectivo, yo pienso que son los primeros que le deberían ir cambiando su cerebro. Sí, pero ok, el ser humano no va a cambiar eso, por lo que más o menos lo que ustedes han dicho, porque es algo innato. Incluso yo puedo citar algunos ejemplos de estudios que yo he visto de niños pequeños, bebés, que le colocan objetos y siempre ellos se van por el objeto que está más difícil, por el objeto que está más lejos. O sea, el ser humano viene como con esa programación. Y eso es algo eso es algo que corre en nuestra desventaja. Porque entonces, eso es algo que traemos en nuestra naturaleza. ¿Cómo lo cambiamos? Es algo que viene en nuestra naturaleza. Y le quiero decir algo, porque aquí va a venir un grupo no lo voy a insultar. Porque va a haber un grupo de gente que van a venir a decir, no, pero ustedes suben vaina de Jaraga Kiko, ustedes suben esto, suben lo otro, ¿y por qué ustedes no suben cosas positivas? Pendejo, métete al canal y mira todos los videos que tienen 20 y 30 visitas. Normal. Hay un video que nosotros hicimos que se llama ¿Cómo hacerte millonario? Que eso no lo vio nadie. Entonces usted que está mal como usuario. Mire, yo soy empresario. Yo soy empresario. No quiero como irme muy allá, pero yo soy empresario, tengo varios negocios. No trabajo alquilado, no me va mal. Y estoy en un eje de crecimiento. Y usted sabe una cosa, los libros donde yo saqué mi conocimiento están ahí en internet.
En 2 o 3 horas, usted escuchando esos libros, usted puede cambiar su mentalidad y volverse una persona que piense como millonario. Y es fácil, mejor le escuchan la gente está loca, la gente está loca. Pero ese video que subimos hablando de cómo hacerse millonario, a usted no le interesa. No. No le interesa. Tal vez no sea su culpa, porque usted trajo eso, pero también usted es grande ya y tiene un cerebro para discernir. Yo personalmente tuve que cambiar muchas cosas en mi vida. Muchas. Yo tuve que cambiar mi vida completa para yo poder programarme para eso. ¿Me entiendes? Pero... Ahora, usted, yo te voy a decir algo. Lo prohibido es excitante. sí, pero ¿y lo excitante cuando se acaba? ¿Qué pasa? Ese es el problema. Es momentáneo, no es duradero. ¿Me entiende? Entonces, este video que estamos haciendo hoy es para que usted tome conciencia como usuario y sea selectivo en elegir cosas buenas a la hora de usted determinar en internet de qué usted va a participar, de qué usted va a degustar. Porque se está dando un caso que nos preocupa y nos llamó la atención. Por eso traímos a colación hoy aquí en la industria este tema. Como usuario, ¿qué usted está haciendo? Como usuario, ¿le está usted dando el valor a las cosas buenas? ¿O está usted apoyando la vagabundería y la basura? Yo diría que el principal objetivo del video es que usted sea consciente de que hay un 99.9% de probabilidades de que usted sea parte del problema y no de la solución. Claro que sí. A eso, ese es el principal objetivo. Y ya, usted sabiendo eso, puede usted hacer una diferencia o no. Mira lo que te voy a decir. Yo siempre en mi vida he pensado, yo siempre he sido una persona emprendedora, que el cerebro es un músculo que debe ejercitarse. Y si tú no lo ejercitas con cosas negativas, eso es lo que tú vas a vivir día a día. Y con cosas bajas, como decimos. Si usted ejercita su cerebro con cosas negativas, usted se va a programar para cosas negativas. Si usted lo ejercita con cosas positivas, o sea, es lo que usted consume. ¿Cómo usted puede hacer la diferencia? Esto es una palabra muy importante que me lo dijo una amiga mía que se llama Yomaira Cava, la dieta mediática. Si usted, mire, en internet usted va a ver noticias de accidentes, usted va a ver noticias de... Pero también hay noticias positivas. Es los medios que usted mira, cómo usted consume, lo que usted mira. Entonces, si usted le vive echando cosas negativas al cerebro, usted se va a volver una persona negativa. Usted lo que va a proyectar es eso. Y los resultados en su vida van a ser en base a todo eso que usted está metiendo en su cerebro. Entonces, usted tiene que darle cosas positivas. Yo se lo dije. Yo le voy a dejar a usted el libro, ahí debajo, el link del libro que me hizo cambiar el cassette a mí y me hizo entender qué yo quería para mí y qué yo tenía que cambiar. Se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y es un buen comienzo para usted cambiar su dieta mediática y empezar a poner ese cerebro a hacer flexiones para que saque mollero como lo mío y lo de Tito. Normal. Yo me quedé sin mollero, pero estamos aquí. Al grande tenemos que hacerle una dieta. Tenemos que cambiar. Vamos a cambiarle la dieta, ¿verdad? Para poner a ejercitar ese cerebro. Porque ese sí es verdad que se da una dieta negativa. Una pisita quitado. No, ahí es que está el problema. Que tú crees que. Lo que pasa es que eso es otro tema que vamos a traer a la industria. Para que tenga una idea. Tito, dígase algo. Suscríbase, active la campanita, comente, dele like y comparta este y otros videos que va a encontrar en ese canal en sus redes sociales. Lo que más nos importa es qué opina usted. ¿Está de acuerdo usted con nosotros? Puede ser que el comentario de usted no abra los ojos y nos haga pensar en que tal vez lo que dijimos no teníamos razón. O tal vez en que tenemos que hacer otro video dando más detalles porque usted no hizo entender algo que no sabíamos. Es muy importante. Usted no Su sabe, opinión es la que vale. usted no sabe cómo lo que usted escribe ahí debajo puede impactar en nuestro corazón, en el de Joel, en el del Grande, en el de Carlos Reto, CR, la industria, no sé, como ustedes me quieran decir. Lo entendí ahí ya. No, fuimos. Ya ustedes saben, falta algo. hay un bobo. En el próximo video viene algo muy importante que quiero que estén activos. Ya ustedes saben. Para adelante. Despide tú, Tito. Despídalo, Tito, el programa. ¿Cómo que lo despido? No, fuimos. Esta es la industria.